asistencia a esta jornada sobre las ayudas Innovideac. Las ayudas Innovideac, a veces igual los nombres nos equivocan un poco, ¿no? Constan básicamente de 4 ayudas. A nosotros nos parecen muy interesantes las 2 primeras, no menos interesantes las 2 segundas, pero sí especialmente interesantes las 2 primeras, la Leiavide y Pertsona. Leiavide porque, bueno, pues un grupo de empresas ha estado trabajando a lo largo de estos años en temas de colaboración, diversificación, mejora del posicionamiento competitivo incluso en áreas internacionales, y muchas de ellas en algunos casos se han acogido a este tipo de ayudas, y la verdad es que incentivan mucho, ¿no?, el asumir riesgos y el dar los pasos que a veces son complicados en estas áreas, ¿no? Tanto para la cooperación entre empresas como para empresas individuales, ¿no? Y la segunda de las ayudas, Innovideac Pertsona, pues también extraordinariamente interesante para todo este movimiento que se está impulsando desde Guipúzcoa de la nueva cultura de empresa o innovación organizacional, o como queráis llamarlo, la mejora de las relaciones dentro de la empresa y la participación de las personas en la propia empresa, ¿no? Luego, además, tenemos las Innovideac QDAVI de mejora de la gestión, que es algo que a veces nos cuesta asumir, pero creemos que, sobre todo en lo que es la pequeña empresa de Guipúzcoa, aún tenemos que dar pasos importantes en mejora de la gestión. Y, por último, el Prestakuntza, que es formación gratuita para las empresas. Bueno, yo no voy a desgranar más porque están aquí los 2 especialistas que los conocen profundamente, y yo creo que lo mejor es que hagan ellos su exposición. Muchísimas gracias a Aitor Urzelay y a Aitor Cobanera, los conocéis de sobra, son casi de la casa, o sea que tampoco voy a presentarlos mucho más. Y a lo mejor, yo creo que lo mejor es que levantéis la mano y les preguntéis directamente en aquellos casos que tengáis alguna duda para que las cosas queden lo más clara posible, ¿no? Nos comentaban que, aunque son unas ayudas que llevan ya algún tiempo, muchas de ellas tampoco son muy bien conocidas por las empresas, y de lo que se trata en esta jornada es que precisamente planteéis todo tipo de dudas que podéis tener al respecto. Y sin más, pues Aitor y Aitor, pues adelante. Eskerrik asko, Patxi. Egunon danori, eskerrik asko etortzegatik. Eta Patxik esaten zuen bezala, gaurko asmo hori da, ez? Batzuentzako programa hauek ezagutzera ematia, beste batzuentzako pizka refreskatzia, eta kasu guztietan dauden berrikuntzak ezagutzera ematia, ez? Buenos días a todos, a todas, gracias por venir. Como decía Patxi, el objetivo de la jornada de hoy, en el caso de los programas que están dentro de la estrategia Innovideac, es básicamente darlos a conocer en alguno de los casos, refrescarlos en otros casos y diría que en todos los casos dar a conocer las novedades que presentan en 2015 con respecto a la edición de 2014. Voy a empezar en unas pocas palabras tratando de enmarcar lo que es la estrategia Innovideac, tratando de comentar básicamente cuáles son las razones, los motivos por los que el Gobierno vasco, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, a través de la SPRI, pone en marcha estos programas, y dando unas pequeñas pinceladas de cuáles son sus principales características para que luego Aitor Cobanera ya entre en detalle en los detalles de cada uno de los mismos, ¿no? La principal razón por la que el Gobierno vasco pone en marcha ayudas dirigidas a la empresa en materia de innovación, en este caso dentro de la estrategia Innovideac, es básicamente que como gobierno, como departamento, estamos decididos y estamos convencidos de que debemos apoyar a la empresa vasca, industrial, y en este caso guipuzcoana en particular, ¿no? Y no apoyamos a la empresa porque nos gustan las empresas y queremos apoyarlas. Apoyamos a la empresa porque estamos convencidos de que si a la empresa industrial guipuzcoana le va bien, a todos nos va a ir mejor. ¿Y por qué nos va a ir a todos mejor? En primer lugar, porque si a la industria le va bien, en primer lugar, se va a generar más empleo. Y se va a generar más empleo de calidad. Normalmente, el empleo que se crea en la industria es un empleo de mayor calidad que la media. Pero además, si a la industria le va bien, va a haber también diferentes fuentes de recaudación que van a facilitar, que van a posibilitar el poner en marcha más y mejores políticas de acción social. Es decir, si a la empresa le va bien, se recaudará más por impuesto de sociedades. Si a la empresa le va bien,
generará más empleo. Luego se recaudará más por IRPF. Y si se genera más empleo, habrá más empresas trabajando, luego habrá más comercio, habrá más consumo y se recaudará más también por impuesto de valor añadido. Es decir, si a la empresa industrial, a la empresa en general, en Euskadi, en Guipúzcoa le va bien, nos va a ir bien a todos, desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista de recaudación y desde el punto de vista de políticas sociales. Por ello, desde el Gobierno vasco estamos convencidos que en un entorno que es cada vez más complejo, cada vez más competitivo, cada vez más global, ponerle todos los adjetivos que queráis, queremos y estamos decididos en el apoyo hacia la empresa vasca, hacia la empresa guipuzcoana. Seguramente habréis oído en alguna ocasión al propio Lehendakari hablar de que el Gobierno vasco ha puesto en marcha la estrategia de las 4 I's. Se habla mucho de apoyar a la industrialización de Euskadi como primera I, de apoyar a la inversión en Euskadi, de apoyar la internacionalización y de apoyar la innovación. Pues bien, en este caso, en el caso de la estrategia Innovidea, que estaríamos hablando de esta cuarta pata, de cómo apoyamos a las empresas en materia de innovación. En el caso de la estrategia Innovideac, aunque sea una estrategia que ya lleva un par de años en marcha, según el programa, algunos llevan 2 años, otros son nuevos, otros llevan solamente 1 año, lo que queremos hoy, como decía antes, es darlo a conocer, refrescarlo y presentar las novedades que tiene en el ejercicio 2015. Si pasamos a las características principales que tienen los programas que conforman la estrategia Innovideac, diría que, en primer lugar, la estrategia Innovideac es una estrategia que cuelga o que está insertada en diferentes estrategias del Gobierno vasco. Está dentro de lo que es el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, está dentro del Plan de Industrialización 2013-2016, está dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente, o más conocida como RIS3, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está insertada o cuelga de diferentes planes, de diferentes políticas, de diferentes programas del Gobierno vasco. Pero específicamente, esta estrategia Innovideac diría que establece el marco de apoyo a la innovación en las empresas industriales. Y establece el marco de apoyo a la innovación en las empresas industriales. Estamos hablando de empresas industriales, estamos hablando de innovación básicamente desde tres puntos de vista. La primera de ellas es el tratar de apoyar a las empresas industriales a que éstas mejoren su gestión empresarial. Estamos hablando de establecer unas buenas bases de gestión para que luego las empresas puedan ser más competitivas. Eso sería un poco el primer foco de la estrategia Innovideac, ayudar a las empresas a mejorar su gestión empresarial, sentar unas buenas bases. El segundo foco sería el apoyar a las empresas en sus procesos de diversificación. Estamos hablando de diversificación en producto o servicio y diversificación en mercados. Si una empresa quiere innovar en producto o servicio o innovar en mercados, pues también podría tener encaje en esta estrategia. Y en tercer lugar, estamos apoyando el incremento de la participación de las personas trabajadoras en la empresa. Es decir, nuevas formas de hacer empresa, podríamos decir, ¿no? Entonces, mejora de la gestión, que será el programa QDEAVIDE, apoyo a la diversificación, producto-mercado, que será el programa LEIAVIDE, y apoyo a la participación de las personas trabajadoras en la empresa, que será el programa Innovideac Pertsonak. Todo ello acompañado con un cuarto programa que se llama Innovideac Prestakuntza, que ya no es un programa subvencional como las 3 anteriores, sino que es un servicio de formación gratuito para las empresas. Y todo esto dirigido a empresas industriales de Euskadi, en este caso de Guipúzcoa, que vengan acompañadas con empresas de consultoría o similares especializadas en cada una de estas materias. Y bueno, por mi parte, hemen utziko nuke, marko bezala, sarrera bezala, eta Aitor Kobanerari pasatuko diot hitza bakoitzari buruz detaile gehiago emateko. Egunon, denoi buenos días a todos. Bueno, como comentaba Aitor, voy a entrar un poco en detalle en cada uno de los programas que completan, que integran la iniciativa Innovideac.
Bien, como ha comentado, son tres programas. El objetivo es impulsar la innovación en las empresas vascas, en particular en las pymes. Estamos hablando que los programas se dirigen con carácter general a empresas industriales y también del ámbito de las TIC, sociedad de la información, etcétera. Son tres programas y un servicio, tres programas que son Lehiabide, Kudeabide, Pertsonak y el servicio Prestakuntza, que voy a entrar en detalle ahora en cada uno de ellos. Bien, programa Lehiabide. Bueno, hemos comentado también que la estrategia Innovideac se puso en marcha hace 2 años, en el 2013. Este programa Lehiabide es el primer programa que se puso en marcha dentro de la estrategia Innovideac. Durante estos años, 2013, 2014 y 2015, ha habido una serie de cambios significativos. Yo diría que básicamente dos. Uno de ellos, la tipología de proyectos que se han ido apoyando y otro, el tamaño de empresa al que llegábamos con este programa. Bien, en principio el programa Lehiabide lo que hace es apoyar, tal y como figura en la transparencia, realización de proyectos individuales o en cooperación. Luego entro un poco en los niveles mínimos básicamente de empleo para poder acceder, que permitan la diversificación en producto, servicio y o mercado y que favorezcan, por supuesto, la mejora del posicionamiento competitivo de las empresas. Otro tema que también se incluye dentro de Lehiabide es el impulso al intraemprendimiento dentro de las empresas. No está incluido aquí en este resumen, pero en la normativa se recoge también este segundo tema como apoyable desde Lehiabide. Bien, entrando en detalle, estamos hablando de proyectos que ayuden a incrementar la penetración en mercados actuales. Como hemos hablado, está centrado en la diversificación producto-mercado. El desarrollo de nuevos mercados. Cuando hablamos de nuevos mercados, estamos hablando que pueden ser nuevos mercados geográficos o nuevos mercados distintos al habitual de una empresa. Puede ser ir a otro tipo de sector, etcétera. No tienen que ser solo nuevos mercados geográficos. Y también todo lo que suponga el desarrollo conceptual de nuevos productos, servicios o mejora de los ya existentes. Los tres primeros puntos están dentro del ámbito que hemos comentado de diversificación producto-mercado y puede haber proyectos en cualquiera de estos tres ámbitos. Y complementado también, como decía, con un cuarto punto que está en el ámbito del desarrollo de sistemas de apoyo al intraemprendimiento dentro de las empresas. Aquí estamos en relación directa con los centros de empresas e innovación a través de los cuales trabajamos, en concreto en Guipúzcoa, Big Berrilan y Sayolan, para intentar impulsar el intraemprendimiento y permitir que surjan proyectos que al final pues, se puedan transformar en nuevas empresas, pero desde el ámbito de las propias empresas. Bien, eso es, he dicho, lo que es Lehiabide. ¿Qué no es Lehiabide? O sea, ¿qué actuaciones no entrarían? Yo diría que, en resumen, aquellas que tengan cabida en otro tipo de programas o actuaciones dentro del ámbito del Gobierno, del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y ESPRI. Por ejemplo, actuaciones catalogadas como I+D. Desarrollo de nuevos productos son proyectos de I+D, no son proyectos Lehiabide. Adquisición e implantación de software, tampoco. Estamos hablando de diversificación, productos, mercados, diseños conceptuales, estrategias, etcétera, pero no estamos hablando de esto. Proyectos de mejora de la gestión, tampoco, porque entran en el ámbito de Kudeabide. La elaboración en sí de planes estratégicos, planes de marketing y comunicación, etcétera, tampoco. Estamos hablando, a ver cómo consigo explicarlo. Si estamos hablando de diversificación, producto-mercado, estamos hablando de todo aquello que permita a la empresa tomar la decisión de poder acceder a un mercado o ir con un nuevo producto. Y a partir de ahí vendría la elaboración del plan estratégico. Y posteriormente podría venir la implantación o acceso a un mercado geográfico distinto, por ejemplo, para lo cual ya se entraría en otro tipo de ayudas que no serían Lehiabide, el Global Lehian, a través del Departamento Internacional de ESPRI de las distintas oficinas, etcétera. Y como os decía, en general, pues actuaciones que tengan cabida en otros programas o actuaciones del Gobierno vasco. Como he dicho, Global Lehian, el programa Gauzatu de apoyo a la inversión, Gaitek, Más Digitala, Industria Digital este año, etcétera. Beneficiarios. Bien, aquí, como decía, la principal novedad es en el tipo, tamaño de empresa que encajaría dentro del programa.
Por supuesto, tienen que ser empresas que dispongan de un centro de actividad en Euskadi, empresas, como he dicho antes, industriales, extractivas, transformadoras, productivas, etcétera, también de servicios técnicos ligados al proceso productivo, y aquellas que estén en el ámbito de la sociedad de la información y de las comunicaciones. En proyectos individuales, antes he comentado que pueden ser proyectos individuales o en cooperación. En proyectos individuales, la plantilla mínima tiene que ser al menos de 10 empleos, que es una bajada, una disminución sustancial sobre los límites que teníamos el año pasado. Y en proyectos en cooperación, que tienen que ser entre varias empresas, al menos 2 empresas, y luego os comento una pequeña diferencia, tienen que integrar al menos 40 personas entre el conjunto de empresas para participar en un proyecto en cooperación en Lehiavide. Este año, igual el año pasado también, estaba abierta la puerta a la participación de agentes de dinamización dentro de estos proyectos. Por ejemplo, estamos hablando que en una comarca en concreto se pueden articular proyectos por parte de una agencia de desarrollo comarcal. Tiene que haber al menos 3 empresas que participen en el proyecto, y por ese papel, digamos, de buscar y de captar proyectos a la agencia, pues existe una subvención por proyecto para la agencia. Es decir, estamos de alguna forma utilizando la capilaridad que pueden tener para llegar a proyectos en cooperación en distintas comarcas. Bien, como gastos subvencionables, están por un lado los gastos internos de las personas que trabajan en la empresa, como ha comentado Aitor, los gastos de contratación a empresas externas expertas, empresas de consultoría, básicamente para la elaboración de los proyectos. Y como os decía antes también, los gastos de contratación de agentes de carácter sectorial, empresarial, etcétera. También, por supuesto, las patronales territoriales. He puesto el ejemplo de las agencias, pero también ADEGI, SEA y CEBEC. Y en principio estos son los gastos elegibles, con una limitación en cuanto a los gastos de personal de la plantilla de las empresas, que no puede superar el 30% de los gastos externos. Esto es igual que el año pasado. Modalidades de ayuda, bueno, en proyectos individuales tampoco ha cambiado. Estamos hablando de 50% de los gastos elegibles, los que he comentado hace un momento, con un límite de 45.000 euros. En los proyectos en cooperación, el porcentaje de subvención aumenta al 60%, y el límite es de 100.000 euros para la totalidad del proyecto, y con un segundo límite de 35.000 euros por empresa que participa en el proyecto. Hemos puesto otra limitación, que al ser un proyecto en cooperación, entendemos que una empresa no debe tener más del 70% del gasto del proyecto. Pues, si tenemos una empresa que tiene un 95%, es más un proyecto individual que en cooperación, por marcar un límite y por favorecer la participación de todas las empresas que participan en el proyecto. Y como he dicho antes, si hay una participación de un agente en instrumentar, en armar esos proyectos, pues tendría para cada proyecto una ayuda máxima de 10.000 euros. Bien, características de los proyectos. Bueno, esto básicamente ya lo he comentado. Bueno, un tema importante. Por convocatoria, solo permitimos un proyecto por empresa, ya sea individual o en cooperación. Es con objeto de llegar al mayor número posible de empresas con este programa. Los proyectos deben comenzar con posterioridad a la presentación de la solicitud a través de la página web de SPRI. Eso es por el efecto incentivador que nos marcan desde Europa, que no se puede apoyar en general proyectos que estén iniciados con anterioridad a la presentación de los mismos en los correspondientes programas. Y los proyectos tienen que iniciarse dentro del año natural en el que se han presentado, y se podrán realizar durante un plazo máximo de 12 meses. Bien, como criterios de evaluación hemos marcado 5. La adecuación del proyecto a los objetivos del programa, diversificación, producto, mercado, etcétera. Adecuación de las tareas a la consecución de los objetivos, o sea, no solo lo que hay que hacer, sino cómo se va a hacer. El impacto esperado de los resultados.
lógicamente, todas aquellas actuaciones que se realizan en las empresas en el ámbito, me da igual, de la innovación, de la I+D+I, etcétera, pues tienen que tener o deberían tener un reflejo al final, ya no sé si es en la última línea de resultados, en la primera línea de facturación, en el valor añadido, pero en los aspectos cuantitativos de la empresa, con lo cual también se valora el impacto esperado de los resultados del proyecto dentro de la empresa. También damos importancia a la adecuación del equipo promotor y del equipo externo que participa en el proyecto y finalmente al modelo, metodología de gestión del proyecto y adecuación de los recursos asignados, es decir, que el coste del proyecto esté en consonancia con las actuaciones que se van a realizar. Es importante destacar que los dos primeros criterios son de selección pura y dura, es decir, es un pasa no pasa. Si no se llega a un mínimo en alguno de los dos primeros criterios, no se podría aprobar el proyecto, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando que en principio lo que estamos recibiendo sí están cumpliendo, que son proyectos que se adecúan a lo que estamos pidiendo, diversificación, producto mercado, impulso al emprendimiento, y también que en general las tareas que se están planteando dentro de los proyectos sí están en consonancia con los objetivos que se pretende conseguir. Bueno, el programa se publicó fue ya el 4 de febrero, editor, 3, 4, muy a principios de febrero. Se van resolviendo las solicitudes a medida que van llegando, o sea, no esperamos al final y luego miramos todas, sino que se van analizando y resolviendo a medida que se van presentando, en función del orden que se están presentando, por supuesto, y el proyecto, el plazo de presentación o de finalización del programa es el 30 de septiembre de 2015, es decir, todavía quedan algunos meses. Plazo máximo de resolución desde la presentación, 3 meses. Bien, esto en cuanto al programa Lehiavide. Como decía, es un programa que se puso en marcha el año 2013, el primer programa de la estrategia Innovideac, y que en este año está centrado en actuaciones dirigidas a la diversificación producto-mercado y al impulso al intraemprendimiento. Bien, dentro de la estrategia, el año pasado se puso en marcha un segundo programa, el programa Cudeavide. Bien, el programa Cudeavide, ¿qué ofrece? Estamos hablando ya de otros temas. Estamos hablando de la aplicación e implantación de un modelo de gestión avanzada dentro de las empresas. Para ello hemos marcado lo que denominamos un camino para llegar a esa situación en principio ideal. En el programa Cudeavide, primero importante, es un programa interinstitucional en el cual participan las 3 diputaciones, Euskalit y Gobierno y ESPRI. ¿En qué consiste? Consiste en una realización de varios pasos que comienza con un primer contraste es decir, aquellas empresas que quieran presentarse o empezar con la iniciativa Cudeavide, en primer lugar hay que hacer un contraste de situación de la empresa o de posicionamiento respecto al modelo de gestión avanzada que se realiza por la propia empresa con la colaboración de Euskalit. A partir de ahí, de ese contraste, se elabora un plan de acción del cual se pueden derivar proyectos. Los proyectos pueden ser de 2 tipos. Luego voy a entrar un poco más en detalle, ¿eh? Puede ser lo que llamamos proyectos piloto, que son más bien proyectos de capacitación en determinadas áreas del modelo de gestión avanzada, o puede haber proyectos ya de consolidación, ya de implantación y adopción de métodos y herramientas de gestión avanzada. Todos ellos tienen que haber surgido dentro del plan de acción que se ha hecho derivado del contraste dentro de la propia empresa. Bien, esto es lo que se estaba comentando, ¿eh? Las fases: contraste inicial, plan de acción, proyectos piloto y proyectos de consolidación. Ahora vemos qué pasa con cada uno de los proyectos que se vayan generando en cada una de las empresas. Como os decía, es un programa en colaboración con las diputaciones. Esta colaboración que es importante, luego en el momento de aplicarla en la práctica, la hemos hecho de la forma más sencilla y más coherente para todos. Las diputaciones llegan a proyectos entre 0 y 50 empleados y los proyectos de empresas de más de 50 empleados se gestionan directamente por ESPRI, ¿eh? Lo cual no implica, por supuesto, que en todos los casos debe producirse el contraste inicial, plan de acción, etcétera, y los proyectos que surjan de ahí
unos irán encaminados hacia los programas de las diputaciones y otros al programa Innovideac QDAVIDE, que está publicado desde SPRI. Estamos hablo ya ahora de los de SPRI, de los proyectos en consolidación, en términos de gestión avanzada, realizados por empresas de al menos 50 empleos, 50 personas trabajando en la empresa. Deben contar con un informe de contraste inicial, como he dicho antes, desarrollado con el apoyo de Euskalit o, y esta es la primera novedad del programa, un diagnóstico de gestión equivalente que tenga la empresa. Es decir, a las empresas de más de 50 empleados, de más de 50 personas trabajando dentro de la empresa, no les obligamos a hacer un informe de contraste inicial que tiene que ser luego, un informe de contraste hecho por la empresa y contrastado con el modelo de gestión avanzada de Euskalit, sino que se puede utilizar, si la empresa tiene ya un diagnóstico de gestión equivalente, como punto de partida para priorización de los proyectos que puedan surgir y que luego se puedan presentar en el programa QDAVIDE, ya sea en el tramo de 0 a 50 personas, diputaciones, o en el tramo de más de 50 personas, programa de gobierno SPRI. Bien, las actuaciones subvencionables, bueno, como he dicho, básicamente son las que se derivan del plan de acción una vez realizado el contraste, y están en los ámbitos de estrategia, clientes, personas, sociedad, innovación y resultados, que son los ámbitos que están definidos dentro del modelo de gestión avanzada. Beneficiarios, bueno, al igual que en el programa anterior, el programa Leiavide, empresas que dispongan de un centro económico, de un centro de actividad económica en la comunidad autónoma, en Euskadi, en el que el proyecto debe tener el impacto. Esto lo decimos porque puede ser una empresa que esté ubicada, una empresa que tenga el domicilio social afuera, que tenga el centro de actividad aquí y que el proyecto no tenga impacto aquí, sino que tenga en una planta afuera. Es para matizar que realmente el proyecto tiene que tener impacto en la empresa o en el centro de producción que está ubicado aquí en Euskadi. Empresas, tipología de empresas, las mismas, empresas industriales, extractivas, transformadoras, de servicios técnicos ligados al proceso de producción, y las que estén en el ámbito de las TIC, sociedades de la información. Y la plantilla de al menos 50 empleos en el programa, como he dicho, que estamos gestionando desde SPRI. El QDAVI de Diputaciones es entre 5 y 50 empleos. Que el programa es básicamente el mismo. Bien, en cuanto a gastos elegibles y tipo de ayuda, aquí estamos financiando los gastos de contratación a empresas externas expertas. Es decir, en este caso no hay gastos internos, sino que es solo la parte externa. Y con un porcentaje de ayuda del 60% de los gastos elegibles, y con un límite de 25.000 euros, que es la segunda novedad principal de este año. El año pasado el límite estaba en 10.000 euros de subvención máxima y este año está en 25.000 euros. En todo momento estoy hablando de empresas de más de 50 personas que se presenten al tramo, o sea, que estén en el tramo para poder presentarse al programa QDAVIDE de SPRI. También, al igual que he comentado en el anterior programa, un proyecto por convocatoria por cada empresa. Los proyectos deben empezar con posterioridad a la presentación de la solicitud. Se tienen que iniciar dentro del año de la convocatoria y tienen un plazo de realización de 12 meses. Los criterios de evaluación son muy similares a los del programa anterior, programa Leiavide, y al igual que en el anterior hay tres de ellos que son eliminatorios, es decir, hay que llegar a un mínimo de puntuación para poder entrar en el programa. Bien, y en cuanto a, digamos, ya la parte administrativa de tipo de programa, resolución, etcétera, es igual que el programa anterior. Se va resolviendo a medida que se van entregando en un plazo máximo de 3 meses y con un plazo máximo de presentación de proyectos del 30 de septiembre. Bien, Pertsonak, programa que dentro de la estrategia Innovideac es novedoso, es nuevo en este año. Actuaciones subvencionables: apoyar acciones dirigidas a la participación de las personas trabajadoras en la empresa en
tres ámbitos o en tres aspectos. Es lo que apoyamos. Primero, un diagnóstico inicial de situación de la empresa en este ámbito. Segundo, a partir de ese diagnóstico, un diseño de planes de participación de los trabajadores en la empresa. Ahora entro un poco más en detalle. Y, por supuesto, el tercero, que entendemos que es el objetivo final del programa, la implantación de los planes de participación que se han diseñado en las propias empresas. Y ahí financiamos o subvencionamos el acompañamiento en esta implantación. Bien, dentro de estos objetivos hay dos tipos de proyectos en función, entendemos, del grado de avance en el que estén las empresas en este ámbito. El primero de ellos, hemos denominado tipo A, es para empresas que están quizá en una situación inicial o de intentar avanzar en este ámbito, en el cual incluimos los tres elementos, desde el diagnóstico inicial, diseño del plan de participación y acompañamiento en la implantación del plan de participación. Y los del tipo B son o pueden ser empresas que estén ya, digamos, con un cierto grado de avance, con un diagnóstico o similar, o con un diseño de planes de participación o similar, y que quiera poner en marcha alguna actuación de participación o de impulso de participación de las personas trabajadoras en la empresa. Bien, los beneficiarios, al igual que los anteriores, disponen de centro de actividad, tipología de empresas, las que he dicho antes, y estamos hablando de proyectos individuales para empresas que al menos tengan 20 personas en plantilla. Los gastos elegibles, gastos de personal interno de la propia empresa, y gastos de contratación a empresas externas. Al igual que en el primer programa que he comentado, el de IAVIDE, los gastos de personal no pueden superar, como gasto elegible, el 30% de los gastos de contratación a empresas externas. Modalidad de la ayuda. Como he dicho, hay dos tipos de proyectos. Tipo A son aquellos proyectos que empiezan desde el principio con el diagnóstico, diseño y finalmente la implantación. Ahí apoyamos hasta el 50% de los gastos elegibles y con un límite de 60.000 euros. Los proyectos tipo B, que son aquellos en los que es la implantación, porque la otra parte del camino está ya andada, hablamos del 50% de los gastos elegibles con un límite de 30.000 euros por empresa. Lógicamente son proyectos más cortos porque las fases anteriores ya están realizadas previamente por la propia empresa. Como he dicho, estamos hablando de empresas que tienen ya un cierto grado de avance en este ámbito de participación de las personas. Los plazos, bueno, viene más adelante, pero creo que son del tipo A, 12 meses para la implantación, para la realización del proyecto, y en los del tipo B, 8 meses. Como he dicho antes, se puede presentar un proyecto por convocatoria. Bien, lo que he dicho, lo que acabo de comentar, al igual que los anteriores, los proyectos se deben iniciar posteriormente a la presentación. Los del tipo A, digamos, todas las fases, un plazo de 12 meses, y los del tipo B, que deben disponer de un diagnóstico, el plan de participación, etcétera, y a partir de empieza la implantación, un plazo de 8 meses. Criterios de evaluación, básicamente también muy similares a los que he comentado antes. Y también hay dos que son eliminatorios o selectivos. Adecuación a los objetivos del programa y adecuación de las tareas a la consecución de objetivos. Al igual, exactamente igual estos dos que en el primer programa que he comentado, programa IAVIDE. Se me olvidó decir que para los tres programas estamos hablando de un máximo de puntuación de 100 puntos y un mínimo para poder ser aprobados de 50 puntos. Bueno, al igual que los anteriores, se van resolviendo a medida que se van presentando, en función de, una vez que tengamos toda la documentación, plazo máximo de 3 meses de la resolución y plazo de presentación el 30 de septiembre. He dicho que se podía levantar la mano y yo la voy a levantar. Bien. Esto, en alguno de estos tres primeros programas, antes de pasar ya al cuarto, en el caso de contratación de expertos externos o consultoras externas, ¿se requiere algún tipo de homologación? Sí, bien. Buen apunte, porque además es otra novedad respecto al año anterior. El año pasado, en el programa QDAVIDE, figuraba en la normativa que aquellos consultores que quisieran participar
como asesores o consultores de las empresas en estos proyectos, hablo de QDAVIDE, deben acudir a unas jornadas de presentación del programa y de alguna forma de conocer un poco más en detalle el modelo de gestión avanzada que se estaba aplicando desde Euskalit. Estoy hablando del programa QDAVIDE. Leiavide no tenía ningún tipo de homologación o como queramos llamar, de consultores. Este año no existe ningún tipo de homologación. Eso que sí lo hicimos el año pasado, entendemos que ya se extendió bastante bien el modelo y este año no hemos abierto ningún proceso ni de acudir a ninguna jornada ni nada. Es decir, la empresa es libre de elegir aquel consultor con el que quiera trabajar en el programa Leiavide, QDAVIDE o Pertsonak, en cualquiera de los tres. Gracias, Pachi, porque se me había pasado y es una apreciación importante. Bien, y finalmente el cuarto programa, servicio, diría yo, es el Novideak Prestakuntza, antes conocido como Directivo 21, Líder 21, etcétera, que estamos hablando de capacitación a los directivos, mandos intermedios, etcétera, en estos 6 elementos: estrategia, clientes, personas, sociedad, innovación y resultados, que lo hacemos a través de Euskalit. Son cursos de capacitación, formación, capacitación. Hay cursos programados o actividades a lo largo de todo el ejercicio y en la propia página de Euskalit se puede ver todo el detalle y todo el tipo de cursos que se están planificando. Y por mi parte, esto es, he acabado antes de tiempo, pero bueno, yo creo que entrando a nivel de detalle entiendo que es suficiente y a partir de todas las preguntas que tengáis, pues las intentaremos responder.